Buenos días, señor juez. De conformidad al artículo 16 del Reglamento General de Audiencias, doy cuenta a usted que se ha programado audiencia en el expediente número 15-2015, cuaderno 30, audiencia sobre control de acusación, para lo cual han sido debidamente notificados las siguientes partes procesales. Imputados: Mesa Espinal Edwin Wilser, debidamente notificado. Vázquez Minanya Adán Edgar, debidamente notificado. Vega Aybar Jorge Pascual, debidamente notificado. Vera Munive Rigoberto, debidamente notificado. La parte agraviada, Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín, debidamente notificado. Ministerio Público, debidamente notificado. Están todas las partes procesales presentes aquí en la audiencia de esta fecha. Es todo, señor. Bien, buenas tardes con los presentes. Damos inicio a la audiencia de control de acusación requerida por el representante del Ministerio Público en relación al delito de colusión agravada, siendo las 14 horas con 5 minutos del día 28 de marzo del año 2017. Fidel Palomino León, juez titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Concepción, invita a las partes para su autorización respectiva. Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, María Angélica Guamana Sevilla, fiscal adjunta del segundo despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, con domicilio en Girón Julio Cetello 441, oficina 401 del Camino Adelante, con casilla electrónica 69679. Bien, muchas gracias. La defensa del actor civil. Señor juez, muy buenas tardes. Señor presidente del Ministerio Público, señores abogados de la defensa técnica y imputados presentes. Por la Procuraduría Pública Anticorrupción, Distrito Judicial de Junín, abogado Víctor Manuel Aliaga Muñoz, con registro CAJ 3464 de Ilustre Colegio de Abogados de Junín. Con domicilio procesal, ubicado en el Girón Julio Cetello 462, oficina 302, tercer piso, distrito del Tambo, provincia de Huancayo, asimismo con casilla electrónica número 64506. Gracias, señor juez. Muchas gracias. La defensa de los señores imputados. Muy buenas tardes, señor juez, colega de defensa, señorita representante del Ministerio Público. Quien habla es el abogado Víctor Marino Montero de Aranda, con registro CAJ 1581, con casilla electrónica 2620, con celular RPM numeral 964697464, con correo electrónico bmonteroy@hotmail.com. Asumo la defensa del acusado Rigoberto José Vera Munive. Su nombre es Víctor Marino, ¿no? Sí, Víctor Marino Montero de Aranda. Montero ya. Usted es defensa de Rigoberto. Rigoberto José Vera Munive. José Vera Munive. Sí. Bien, la siguiente defensa. Señor magistrado, tengo usted muy buenas tardes, muy buenas tardes como representante del Ministerio Público, colegas presentes y público en general. Quien habla es el abogado Víctor Raúl Berríos Atau, con colegiatura 4145 del Colegio de Abogados de Junín, con correo electrónico berrios2345@hotmail, casilla electrónica 39511, domicilio procesal Avenida Leopoldo Peña 126, del Distrito y Provincia de Concepción, asumiendo la defensa técnica de imputado Jorge Pascual Vega Aybar. Jorge Pascual Vega Aybar, ¿no? Bien, el siguiente. Con el saludo de la tarde, señor juez, Al micrófono, por favor. señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa, soy el abogado Yuri González Pacheco, con registro CAJ 1540, con domicilio procesal en prolongación de Arequipa 918, Chilca, Huancayo, con casilla electrónica 60681, y asumo la defensa del señor Edwin Wilser Mesa Espinal. Edwin Wilser, ¿no? Mesa Espinal, doctor. Habilítale una silla, por favor, Estoy. Buenas tardes, señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público, de la Procuraduría y colegas de la defensa y público en general. El abogado Héctor Andrés Melgar Salazar, por registro del Colegio de Abogados de Junín 1468, domicilio procesal para el presente caso en la casilla electrónica 21092 del
Sinoe, y teléfono de contacto 964-647121 y teléfono Movistar el anterior, claro, 980-44-1700, por mi patrocinado Adán Edgar Vázquez Miranda. Su nombre completo es Héctor Andrés Melgar Salazar. Adán Vázquez Minaya, su patrocinador. ¿Alguna defensa más está presente? Doctor, de parte de la municipalidad, la agraviada. Ya, pero está representado por la Procuraduría, por especialidad la Procuraduría que ejerce la... Usted no es apersonada tampoco. Sí, doctor, es personal. Sí, pero ¿usted está constituido en las dos civil, doctor? Sí, doctor, Sí, ¿no? yo como todo sí. Claro, está absorbida la representación del Estado en la Procuraduría especializada. Ante la concurrencia de varios procuradores de manera simultánea, ejerce la especializada. Si usted considera por una razón de respeto, puedo permitir que se acredite, pero no tiene ninguna intervención en la audiencia. ¿Quiere acreditarse? Sí, doctor. A ver, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Giovanna Milagro Plazo Castañeda, número de colegiatura 3360, casilla judicial 31359 y domicilio procesal en Girón Los Comuneros 956 Huancayo. Bien, Giovanna Lazo Castañeda. ¿Están presentes los señores imputados? Sí, a ver, vamos a habilitarle una silla para que venga el doctor. ¿Está bien? Sí. Ya. El señor Rigoberto José Vera, ¿está presente? Presente. Ya, ubíquese detrás de su abogado. Bien, está presente Rigoberto, ¿no? Ya, acredítese por favor su dato, su nombre completo y su domicilio. Sí. Mi domicilio es Girón Lima 110 Huancayo. Bien, su nombre completo. Rigoberto José Vera Muñiz, ¿Cuántos años tiene? 68 años. 68 años. Correcto. Usted es defendido por Víctor Marino. Sí. Ya, detrás de su abogado. Jorge Pascual Vega. Ya, Jorge Pascual, a ver, acredítese, por favor. Jorge Pascual Vega Iba, con DNI 061-74-402. ¿Cuántos años tiene? 51 años. ¿Su domicilio? 26 de enero, número 284, Ayacucho. Ya, Ayacucho, cercado, distrito. Ayacucho, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Bien, tome asiento. Detrás de su abogado. Su abogado de Ríos Raúl, ¿no? Ya, Edwin Wilser. Bien, acredítese, por favor. Mi nombre es Edwin Wilser Mesa Espinal, domiciliado en Girón, Atahualpa, 545, El Tambo, Huancayo, ¿Cuántos años tiene? 42 años. Su documento de identidad. 80 07 92 33. Bien, tome asiento, gracias. Detrás de su abogado, Yuri González. González, ¿no? Bien, Adán Vázquez. A ver, acredítese, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Adán Vázquez, domiciliado Adán Vázquez Minaya, domiciliado en la carretera central 1776 Concepción. ¿Cuántos años tiene? 39 años. Su documento de identidad, ¿cuál es? 2042 1196. Bien, muchas gracias. Detrás de su defensa, Héctor Melgar. Un imputado. Otra persona.
Bien, se pregunta a las partes si tuvieran alguna oposición para instalar la audiencia. Doctora, ¿usted tiene alguna oposición? Ninguna, si están los abogados presentes. Bien, doctor. Ninguna, doctor. Ninguna. Ninguno. Bien, siendo que esta es una audiencia de carácter inaplazable y considerando de que las defensas de los señores imputados están presentes, aun cuando se pueda prescindir de la presencia de los señores imputados, declaro válidamente instalada esta audiencia y dejo constancia que los domicilios señalados por las partes son domicilios válidos para efectos de notificación a partir de este momento. Siendo así, agradezco la presencia del defensor del Ministerio de Justicia, quien ha sido convocado ante la eventualidad de la inconcurrencia de alguno de las defensas técnicas. Con esta indicación, vamos a pedir al Ministerio Público que justifique de hecho y derecho su solicitud de requerimiento acusatorio, invocando a las partes de que esta es una audiencia de control de acusación. La acusación es un solo acto postulatorio, pero el examen de la acusación lo vamos a desarrollar en dos momentos. Lo examinamos en un sentido formal, como lo dice el artículo 349, y luego lo analizaremos en un sentido sustancial, de acuerdo al artículo 344. La formalidad está ceñida en el cumplimiento de los ítems que toda acusación debe acoger o anclar, mientras que el examen sustancial permitirá abordar si concretamente existen excepciones, cuestiones previas u otras que permitan cesar la persecución del Ministerio Público. Así que en el orden, en el caso de los acreditados, van a ser cedidos para el uso de la palabra respectiva. ¿Tiene el uso de la palabra? Gracias, señor juez. El Ministerio Público formula acusación contra Edgar Vázquez Minaya, alcalde de la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo, contra Edwin Wilson Mesa Espinal y el ingeniero Rigoberto José Vera Munive, estos últimos como responsables de la supervisión de la obra, todos ellos como autores, y contra Jorge Pascual Vega Aybar, como representante legal de Consorcio San Antonio y residente de obra en calidad de cómplice primario por la comisión del delito de colusión en agravio de la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín. Las circunstancias, de hecho, son las siguientes. Como precedente se tiene que para la ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades de San Pedro, La Florida, San Antonio, La Libertad y 2 de Mayo del distrito de Heroínas Toledo, provincia de Concepción, región Junín, la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo firmó un convenio de transferencia financiera con el Gobierno Regional de Junín, la misma que se efectuó y se materializó a través de la nota de abono de fecha 21 de noviembre del año 2011 y el comprobante de pago 1151-2011 de fecha 20 de septiembre del año 2011 por la suma de 3.369.814 soles. Ese fue el monto de la transferencia financiera para la ejecución de la obra referida. Con el financiamiento correspondiente y los documentos técnicos, la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo convoca a los procesos de selección tanto para la ejecución de la obra como para la supervisión. Se firmó el contrato para la ejecución de la obra, antes aludida con fecha 2 de enero del año 2012, con el Consorcio San Antonio, representado por Jorge Pascual Vega Aybar. El monto de la ejecución de la obra es 3.161.064.37 soles, el plazo de ejecución 240 días. Para la supervisión de la obra, la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo firmó contrato con el representante del Consorcio San Antonio, también se llama Consorcio San Antonio, señor juez, y es representado por Edwin Wilson Mesa Espinal. El monto contractual para la supervisión de la ejecución de esta obra es de 166.089.82. Suscritos estos contratos, tanto para la ejecución de la obra como para la supervisión de la obra, se procede, señor juez, a las circunstancias concomitantes. Durante la ejecución de esta obra que se han detectado actuaciones de los funcionarios acusados, del funcionario, que en este caso es el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo, Edgar Vázquez Minaya, y también como responsables de la supervisión de la obra, Edwin Wilson Mesa Espinal y Rigoberto José Vera Munive. Estas personas han infringido su deber,
está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado conforme a lo que se va a exponer, ¿no? En la ejecución de la obra se han detectado, señor juez, irregularidades, como es que la obra está sobrevaluada, como es que la entidad no exigió las garantías de la renovación de las cartas fianza, de fiel cumplimiento, de adelanto directo y del adelanto por materiales. Esas son las irregularidades que voy a pasar a detallar. Con respecto a la obra sobrevaluada, señor juez, el Consorcio San Antonio fue ejecutado por el Consorcio San Antonio el Consorcio San Antonio estuvo representado por Jorge Pascual Vega Aybar. Esta persona también, aparte de ser representante legal de consorcio, también se desempeñó como residente de obra y tuvo la responsabilidad contractual y también conforme a la Ley de Contrataciones del Estado de ejecutar la obra conforme al expediente técnico, ¿no? En la ejecución de la obra, solicitó a la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo adelantos directo y por materiales que hicieron un total del 60% del monto total de la obra. Entre el 20% de adelanto directo y 40% de adelanto por materiales hacen la suma de 1.896.638.62 soles que otorgó la entidad al consorcio, conforme se acreditan con los documentos comprobantes de pago 59 de fecha 7 de febrero del 2012 y comprobante de pago 7 de fecha 27 de enero del año 2002, de los cuales se han sido tomados 50 por el perito contable, ¿no? De acuerdo a la empresa contratista Consorcio San Antonio, con la autorización de la supervisión, representado por Edwin Wilson Mesa Espinal, durante el proceso constructivo de esta obra, señor juez, ha emitido 8 valorizaciones, las cuales suman 2.567.833.68 soles, pero y con un avance de 81.23%. Sin embargo, señor juez, según pericia contable, estas valorizaciones han contenido irregularidades por las cuales no se debieron haber aprobado, y asimismo ha existido una sobrevaluación de la obra. Se pagó en total entre 20% de adelanto directo, 40% de adelanto por materiales y el pago de las 8 valorizaciones, un total de 2.937.968.22 soles. Sin embargo, la obra alcanzó un avance físico de 50.65%, por lo que existe una sobrevaluación de 30.58% de obra. Y se pagó en exceso la suma de 400.950.91 soles, el cual fue efectivizado por la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo con la conformidad del supervisor de obra, con la conformidad de la supervisión de obra que recae en Edwin Wilson Mesa Espinal y José Rigoberto Vera Munive, siendo los directos responsables de la ejecución de la obra y tener que verificar, ¿no?, que las valorizaciones estén conforme, dieron la conformidad aún así y avalaron esta sobrevaluación de 30.58%. Con respecto a la ejecución de la obra, ya he mencionado que la sobrevaluación fue de 400.950.91 soles y también se ha detectado una sobrevaluación en el pago a la supervisión de obra ascendente a la suma de 142.156.27 soles, en tanto que la supervisión debió haber cobrado únicamente 84.124.49 soles. Luego, señor juez, también se ha detectado irregularidades en cuanto a las garantías, ¿no? No se exigió la renovación de las cartas fianzas y al no ser cumplido por el contratista no se ejecutaron las garantías. En este aspecto, señor juez, hay que tomar en cuenta que al momento de firmarse el contrato, la entidad tiene que entregar una garantía de fiel cumplimiento ascendiente al 10% del monto total de la obra.
y la misma tiene que tener vigencia durante toda la prestación hasta la recepción de la misma. También se tiene que tomar en cuenta el artículo 162 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece los adelantos, que la entidad puede entregar adelantos siempre y cuando estén previstos en las bases, las cuales en este caso estuvieron previstas 20% como adelanto directo y 40% como adelanto de materiales. Y en este aspecto, estos adelantos, señor juez, también han tenido que estar renovados hasta la ejecución, renovados y debiendo haber sido renovado por el monto pendiente de amortizar hasta la amortización total, señor juez. Respecto a la garantía de fiel cumplimiento, la municipalidad firmó contrato con el Consorcio San Antonio, como ya lo he mencionado. A la firma del contrato entregó la carta fianza 58454-1 emitido por el Banco Interbank por el 10%. En este aspecto cumplió a la firma del contrato. Sin embargo, el problema surge en las renovaciones posteriores. Se ha detectado que estas cartas fianza, la de fiel cumplimiento, tuvo vigencia. Solamente existió una renovación y la misma se mantuvo vigente hasta el 17 de octubre del año 2012. Posterior a esta fecha, la garantía, la obra no se encontraba garantizada. Luego, señor juez, el 17 de octubre del 2012 se verifica pues que esta fecha, la última en la cual tuvo vigencia esta garantía de fiel cumplimiento, la obra no estaba liquidada. Y se advierte que con fecha 11 de julio del año 2013, durante la ejecución contractual, la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo y el representante legal del Consorcio San Antonio, el ejecutor de la obra, suscriben un acta de conciliación, señor juez, con acuerdo total, en la cual se efectuó un acuerdo ilegal. Se acordó la continuación de la obra y la entrega de una carta fianza de fiel cumplimiento por solo la suma de 31.610.64 soles. Esto representa el 1% del monto contractual. Este es un acuerdo ilegal y es contrario al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Contraviene específicamente el artículo 158 que establece que tiene que ser el 10%. Pese a ello, el alcalde viola esta norma y efectúa un acuerdo ilegal aceptando la presentación de esta carta fianza por el 1% de la obra y no por el 10% por el que estaba obligado. Asimismo, señor juez, en fechas posteriores, el contratista Jorge Pascual Vega Aybar ha presentado una copia simple de una carta fianza con vencimiento al 20 de junio del año 2013. El original de esta carta fianza con vencimiento al 20 de junio del 2013 nunca fue entregado a la entidad, conforme se acredita con el informe 5-2013 AT-MDHT y también fue valorado por el perito del parte. Señor juez, el Ministerio Público también ha tomado en cuenta que, si bien es cierto, al momento del proceso constructivo han existido problemas, como es el tema climático, como es que algunos que no han existido problemas en fase de servidumbre y autorizaciones por uso de obras públicas respecto a los mismos moradores de la zona donde se tenía que ejecutar esta obra. Sin embargo, señor juez, ello no justifica que no se haya exigido la renovación de la garantía de fiel cumplimiento y tampoco justifica que se haya firmado una conciliación extrajudicial violando la Ley de Contrataciones del Estado. Señor juez, en este aspecto, respecto a la garantía de fiel cumplimiento, existen cartas de la supervisión que ha presentado al exalcalde acusado Edgar Adán Vázquez Minaya,
en la que le pone en conocimiento que debe exigir la renovación de esta garantía de fiel cumplimiento. El exalcalde Adán Edgar Vázquez Minaya ha desobedecido este requerimiento hecho por la supervisión a través de las cartas 53-2013 Consorcio San Antonio de fecha 12 de junio del año 2013, carta 36-2013 Consorcio San Antonio de fecha 3 de mayo del 2013, la carta 28-2013 de fecha 10 de abril del año 2013, la carta 24-2013 de fecha 18 de marzo del año 2013 y la carta 16-2013 de fecha 4 de febrero del año 2013. Pese a que el exalcalde acusado recibió estas cartas para que se exija la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, el alcalde simplemente hizo caso omiso y ha infringido su deber en beneficio del ejecutor de la obra. También se han encontrado irregularidades en cuanto al adelanto, a la garantía de adelanto directo. En este extremo, al momento de solicitar el adelanto directo, el consorcio cumplió con presentar la carta fianza correspondiente por la suma de 632.212.87 soles. Sin embargo, la carta presentada en un inicio no fue renovada y se mantuvo vigente hasta el 21 de abril del año 2013, siendo la última renovación de la carta fianza 58558-10 con fecha 21 de febrero del año 2013 y su vencimiento el 21 de abril del año 2013. A partir del 21 de abril del año 2013, la carta fianza no fue renovada por el Consorcio San Antonio, pese a que existía un saldo por amortizar de 190.970.93 nuevos soles. Al no haberse renovado oportunamente esta carta fianza por adelanto directo, la municipalidad debió ejecutarla para el recupero del adelanto otorgado. Tanto la garantía de fiel cumplimiento, la garantía por adelanto directo, debieron haber sido ejecutadas, las mismas que al no estar renovadas, la municipalidad no pudo ejecutarlas. También con respecto al adelanto de materiales. Al inicio, al momento de pedir el adelanto de materiales por el 40% del monto contractual ascendente a 1.264.425.75 soles, al vencimiento de esta carta fianza, tampoco se ha renovado, siendo que la carta fianza estuvo vigente hasta el 23 de octubre del año 2012, reduciéndose de manera paulatina los montos, siendo la última renovación con la carta fianza número 58557.7 de fecha 24 de septiembre de 2012 y vencimiento el 23 de octubre del año 2012 por el monto de 304.169.74 soles. A partir del 23 de octubre del año 2012, señor juez, la carta fianza ya no fue renovada, pese a que a dicha fecha existía un saldo por amortizar por la suma de 381.942.65. Al no haberse renovado, señor juez, estas cartas fianzas, también la municipalidad no ha tenido garantía, ¿no?, al respecto. Estos son los indicios, señor juez. Estos son los indicios, señor juez, de irregularidades que hacen presumir que ha existido una concertación entre los autores. En este caso, la infracción al deber por parte del alcalde, como ya lo he mencionado, pero a manera de resumen, es con respecto a la garantía de fiel cumplimiento, directamente en este extremo, por cuanto que la garantía de fiel cumplimiento al vencer no exigió la renovación. Pero no solo ello, ha recibido cartas de la supervisión para que exija la renovación, numerosas cartas, como ya lo he mencionado, y tampoco ha cumplido. A su vez, al existir problemas en la ejecución contractual, el Consorcio San Antonio resolvió el contrato en una oportunidad y se sometió a una conciliación. En la conciliación
se ha pactado de manera irregular, violando la ley de contrataciones del Estado. En este punto se dispuso de común acuerdo entre las partes que se reinicie la ejecución de la obra. Sin embargo, no se exigió, conforme lo establece la ley de contratación del Estado, el que se presente una carta fianza por el 10% del monto contractual. Y se presentó y se pactó solamente que se presente una carta fianza por el 1% del monto contractual. También se aceptó una carta fianza emitida por una cooperativa, lo cual no está autorizado para ser presentados como carta fianza. Con respecto a la supervisión de la obra, señor juez, a los autores Roberto José Vera Munive y Edwin Luis Armes Espinal, estas personas han sido los directos responsables de la ejecución de la obra. Esta obra se ha detectado que ha existido una sobrevaluación de obra en 8 valorizaciones, y respecto al adelanto por materiales, al hacerse los descuentos de manera en cada valorización, hacer las amortizaciones con respecto al adelanto por materiales, debió haber también controlado este aspecto. Como circunstancias posteriores se tiene, señor juez, que se ha recabado el peritaje técnico de parte emitido por el ingeniero Alberto Néstor Guarime, ingeniero agrícola. Es un peritaje técnico de parte emitido por la Municipalidad Distrital de Lomas Toledo, que ha determinado diversas irregularidades. Entre las más saltantes es que existe una sobrevaluación del 30.58% que se pagó en exceso al contratista, 400.950.91 soles, y se pagó en exceso a la supervisión la suma de 58.031.78 soles. Se ha recabado también el informe pericial contable emitido por el perito contable RP Adolfo Mauricio Barzola, quien ha detectado diversas irregularidades. Entre ellas están que la no renovación de las cartas fianza de fiel cumplimiento, de adelanto directo, de adelanto por materiales, que el contratista, con el aval del titular del pliego, esto es con el aval del ex alcalde acusado, en supuesto cumplimiento de lo acordado en la conciliación extrajudicial con acuerdo total, hizo entrega de una carta fianza 21-007-2013-CO, emitida por Credipime Perú LTDA, Cooperativa de Ahorro y Crédito, por 31.610.64 soles, de fecha 22 de julio del 2013, por el 1%. Este es un acuerdo irregular. Esta empresa no es supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones, tampoco aparece ninguna relación que esta publica en su página web. Por consiguiente, este deviene en irregular y sin valor alguno, conforme al agravante que no tomó en consideración lo dispuesto en el artículo 158 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que establece que la garantía de fiel cumplimiento tiene que ser el 10% del monto contractual. Está acreditado que no existen evidencias que la entidad haya adoptado, a través del alcalde, haya adoptado medidas para exigir al contratista a fin que renueven las cartas fianza en su oportunidad, no obstante tener conocimiento al respecto a través del supervisor con múltiples cartas, cuya respuesta fue el silencio, incumpliendo sus funciones que le reserva la Ley Orgánica de Municipalidades, que defiende y tutela los derechos e intereses de la municipalidad. Y también ha establecido este perito contable que la entidad, con fecha 20 de septiembre de 2013, a través de la resolución 59 de 2013 ANDHT, contando con la sola información del supervisor, gerencia de obras y asesor legal, resuelve el contrato mucho después, esto es 45 días que lo hizo el contratista, por segunda vez resuelve el contrato y sin haber seguido los procedimientos adecuados, con el agravante que no fue posible ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento debido a que no se había renovado. Esos son los hechos, señor juez, en sus circunstancias presentes, concomitantes y posteriores. Sus elementos de convicción. Los elementos de convicción, señor juez, son: número 1, el convenio de transferencia financiera para la ejecución de la obra en referencia suscrito entre el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Distrital de Lomas Toledo, número 21-2010, GGR-GRJ, sin fecha de formulación de fecha 29 de julio del 2011,
con el cual se aprueba la transferencia por la suma de 3.369.814 nuevos soles para la ejecución y supervisión del proyecto. También la copia simple nota de abono de fecha 21 de septiembre del año 2012, en el folio 7, que acredita el monto transferido en la suma de 3.369.814 soles, el comprobante de pago número 11.511 de fecha 20 de septiembre del año 2011, correspondiente al giro de la transferencia financiera, obrante en el folio 104. El contrato para la ejecución de la obra en referencia a la fecha 2 de enero del año 2012, documento obrante en el folio 297 de la carpeta fiscal, se vierte, entre otros aspectos, el vínculo contractual del Consorcio San Antonio integrado por la empresa SEBA, SAC y empresa Agrecom SAC, representado por Jorge Pascual Vega Aybar, el contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de Barinas Toledo, representado por Adán Vázquez Minaya, siendo el objeto la ejecución de la obra por la suma de 3.161.064 soles con 37 nuevos soles, del que se aprecia la garantía de que el cumplimiento y que el contratista presentó la carta fianza 58454-1 pedida por el Banco Interbank con fecha 22 de noviembre del año 2011. También se ofreció como elemento de convicción copia simple de la carta fianza 58557-1 de fecha 28 de diciembre del año 2011, obrante en el folio 303, en el que se advierte que fue girado por Interbank por orden del Consorcio San Antonio por la suma de 1.264.425.74. Esto corresponde a la garantía de adelanto por materiales. La copia simple de la carta fianza 5855.8-1 de fecha 28 de diciembre del año 2011, obrante en el folio 304, que acredita la garantía otorgada por adelanto directo. También los títulos, mencionen los títulos. Adenda al contrato para la ejecución de la obra de fecha 30 de enero del año 2012, en el obrante en el folio 301, contrato de supervisión de obra de fecha 17 de enero del año 2012, en el obrante en el folio 51, resolución de alcaldía 13-2013 AMDHT de fecha 31 de enero del 2013, obrante en el archivador 3, folio 340, resolución de alcaldía 29-2013 AMDHT de fecha 16 de marzo del 2013, obrante en el folio 338 del archivador 3, resolución de alcaldía 30-2013 AMDHT de fecha 15 de abril del 2013, obrante en el folio 336 del archivador 3, copia simple de carta de fecha 9 de 2013, Consorcio San Antonio de fecha 22 de abril del año 2013, obrante en el folio 306, carta número 12 de fecha número 12-2013, Consorcio San Antonio, 2 de mayo de 2013, obrante en el folio 310, copia simple de la carta 13 de 2013, de fecha 8 de mayo del 2013, carta 17-2013, Consorcio San Antonio, de fecha 24 de mayo del 2013, carta notarial de fecha 11 de junio del 2013, carta notarial de fecha 5 de julio del 2013, acta de conciliación de fecha 11 de julio del año 2013, carta notarial de fecha 6 de agosto del año 2013, carta número 25-2013, Consorcio San Antonio, de fecha 3 de septiembre de 2013, carta notarial de fecha 6 de agosto del 2013, resolución de alcaldía 59-2013 AMDHT de fecha 20 de septiembre del 2013, expediente técnico de la obra, informe 7 ING.JBNC-MDHT 2013 de fecha 23 de septiembre del año 2013, resolución de alcaldía 60-2013 AMDHT de fecha 23 de septiembre del 2013, carta 1-2014 GRI SGSLO de fecha 15 de enero del año 2014, peritaje técnico de la obra efectuado por el ingeniero agrícola Alberto Néstor Guarina Salcedo, peritaje contable, informe oficial contable emitido por el contador público colegiado Adolfo F. Mauricio Barzola, carta 53-2013, de fecha 12 de junio del 2013, carta 36-2013, de fecha 3 de mayo del 2013, carta 28-2013, San Antonio, de fecha 10 de abril del 2013, carta 23-2013, de fecha 18 de marzo del 2013, carta 16-2013, de fecha 4 de febrero del año 2013. Esos son los elementos de condición, señor juez.
Prosigue. La participación que se atribuye a cada uno de los acusados son, en calidad de autores, Edgar Vázquez Minaya, exalcalde de la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo, como responsable de la supervisión de obra Edwin Wilson Mesa Espinal y Rigoberto José Vera Munive, como cómplice primario Traneus, Jorge Pascual Vega Aybar, representante legal del Consorcio San Antonio, y también se desempeñó como residente de obra. No existe circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señor juez. Con respecto a la tipificación del hecho, se ha tipificado los hechos materia de acusación en el delito de colisión agravada, artículo 384, segundo párrafo, artículo modificado por el artículo único de la ley 29.758, publicado el 21 de julio del año 2011. Con respecto a la cuantía de la pena, señor juez, se ha determinado que la pena, conforme al tipo penal, es no menor de 6 ni mayor de 15 años. En este aspecto se ha determinado la pena en base a tercios. La pena base sería de 9 años, ¿no? Y en este aspecto, señor juez, se ha tomado en cuenta también el artículo 46 del Código Penal, que establece una relación de circunstancias que deben ser calificadas para determinar la pena. En este aspecto de todos ellos, no se advierten circunstancias agravantes. Como circunstancia atenuante es que los imputados no carecen de antecedentes penales. Por tanto, la pena debe ser fijada en el tercio inferior. Esto es de 6 a 9 años. De 6 a 9 años. Por lo cual, el Ministerio Público solicita que se imponga a los acusados 8 años de pena privativa de libertad a Edgar Vázquez Minaya. Están en la misma situación, señor juez. Ninguno de ellos tiene circunstancias agravantes y ninguno de ellos tiene antecedentes penales, por tanto, la pena se debe situar en el tercio inferior. Edgar Vázquez Minaya, Wilson Mesa Espinal, Rigoberto José Vera Munive, en calidad de autores, 8 años de pena privativa de libertad, y estando a que el artículo 25 del Código Penal establece que la pena del cómplice primario será la misma fijada para el autor, también se solicita 8 años de pena privativa de libertad contra Jorge Pascual Vega Aybar. Con respecto, señor juez, a la pena de inhabilitación, solicito se imponga a los acusados la pena de inhabilitación con carácter de accesoria, conforme al primer párrafo del artículo 426 del Código Penal, y concordante con el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, que la pena sea por igual tiempo que la pena principal. Con respecto a la reparación civil, señor juez, le corresponde al actor civil que está aquí presente. Bien, tiene uso de la palabra del actor civil para que pueda justificar la intervención. Gracias, doctor. Doctora, primeramente, habiendo escuchado los elementos fácticos respecto a las imputaciones, ¿no?, a las imputaciones que ha realizado la representante del Ministerio Público respecto a los hechos de los imputados acá presentes a la Procuraduría Pública Anticorrupción, Ministerio Judicial de Junín, que tiene como finalidad tutelar respecto a los intereses del Estado, toca en esta oportunidad realizar una pretensión respecto al monto de la reparación civil que se va a exigir con posterioridad en el juicio oral. Señor juez, efectivamente, acá los imputados presentes, Edgar Vázquez Minaya, Edwin Wilson Mesa Espinal, Rigoberto José Vera Munive, asimismo, el señor Jorge Pascual Vega Aybar, han concertado efectivamente con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Concepción con la finalidad de perjudicar los caudales del Estado. Esto se ha visto reflejado efectivamente en los elementos fácticos que ha podido expresar la señorita representante del Ministerio Público. La Procuraduría Pública Anticorrupción, para poder establecer respecto al monto que se va a proponer en esta etapa correspondiente, nos hemos remitido nosotros al artículo 93. Efectivamente, el artículo 93 señala el contenido de la reparación civil. Dice que la reparación civil comprende dos conceptos. Sabemos
la restitución y la indemnización de los daños y perjuicios. Pero para poder entender esto, tenemos que entender netamente daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Entonces nosotros, para poder cuantificar en esta etapa, nos hemos ceñido respecto al artículo 93, la restitución del bien o si no es posible el pago de su valor. Efectivamente, la señorita Presidenta del Público ha dado lectura que en este proceso, a esta etapa, se cuenta con elementos de convicción, como señala, como daño patrimonial, se tiene donde acá efectivamente existe una pericia en la cual se ha determinado como daño patrimonial en dos aspectos. Los aspectos respecto a la ejecución de la obra y respecto a la supervisión de obra. En la ejecución de obra se ha determinado como daño patrimonial la suma de 400.950.91. Efectivamente, esto no lo decimos nosotros, lo señala efectivamente un especialista que ha sobrevaluado la obra. Asimismo, para poder cuantificar también como daño patrimonial, se tiene el segundo concepto que se refiere a la supervisión. Efectivamente, el perito ingeniero agrícola ha señalado que efectivamente existe una sobrevaluación, monto que se ha sobrevaluado en la suma de 550.000 nuevos soles. Teniendo los elementos de convicción en esta oportunidad respecto a la ejecución y supervisión, voy a señalar como daño patrimonial la suma de 400.058.98 nuevos soles como daño patrimonial. Asimismo, el artículo 93 señala que para poderse configurar, el contenido de la protección civil comprende la indemnización. La indemnización, la Procuraduría Pública ha fijado en este proceso que va a demostrar efectivamente en la etapa correspondiente como indemnización de daños y perjuicios la suma de 300.000 nuevos soles, teniendo como premisa general, como reparación civil, que los sentenciados deben de pagar de forma solidaria en la etapa correspondiente. Si se demostrara su responsabilidad penal, vamos a exigir la suma de 700.058.9 soles por concepto de reparación civil. Asimismo, nosotros ofrecemos, por principio de comunidad de la prueba, los elementos de convicción que han sido oralizados por la representante del Ministerio Público a fin de acreditar la responsabilidad penal de los imputados acá presentes. Gracias, señor juez. Bien, ¿cuál es su pretensión? 700.000, dice. 700.058.98 soles. Bien, siendo así, habiendo escuchado las dos pretensiones, una penal y otra civil, vamos a correr al lado a la defensa de los tres imputados para que puedan hacer sus observaciones formales en este momento. Tiene uso de la palabra. Sí. Señor juez, señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa. En primer lugar, quisiéramos expresar que la acusación fiscal que acaba de expresar la señorita representante del Ministerio Público en realidad es incoherente, contradictorio, subjetivo, toda vez que no está debidamente motivada. La motivación que expresa es una motivación aparente. Por ejemplo, en primer lugar, en ninguna de la exposición que ha dado se señala que haya realizado al menos una inspección fiscal. Mínimamente debería haber ocurrido eso en el lugar de los hechos, para verificar si efectivamente existen las instalaciones, todo lo que concierne a la obra de agua, de desagüe en este caso. No se ha realizado, en este caso, la inspección fiscal en el lugar, como es necesario. De otro lado, se fundamenta en el peritaje realizado por un profesional, en este caso de ingeniería, y también de parte del contador. A este respecto, señor fiscal, debemos señalar muy claramente de que el señor perito es un profesional incompetente como para poder asumir la responsabilidad de perito. ¿Por qué? Por su misma profesión, por la especialidad en este caso. El señor perito, en este caso, es de la profesión, en este caso el señor ingeniero Alberto Néstor Guariña Salcedo, es ingeniero agrícola. Doctora, para ordenar, porque yo le puedo escuchar de manera muy extensa y con mucho respeto a lo que usted está señalando, pero les hemos reiterado y le he recalcado de que el examen en este momento es de carácter formal. Yo creo que lo que usted está haciendo es contradecir la admisión de un medio de prueba, que es el peritaje, o tal vez quiere tachar seguramente el medio, pero en este momento yo le estoy diciendo, pues, lo formal
abarca el artículo 349. Las tachas, excepciones, cuestiones previas y cualquier otra que esté orientada a cesar la persecución del Ministerio Público en el examen sustancial. Todavía no hemos declarado ni siquiera la validez y estamos abordando ya una cuestión sustancial. Si usted considera que el relato del Ministerio Público es ambiguo e incoherente, pídame que se lo devuelva para que le demos 5 días y tenga bien corregirlo. Y dígame, ¿no? Concretamente, en el relato de los hechos, lo que la fiscal no ha señalado, fecha de comisión, participación, el lugar o escenario de la comisión defraudatoria o objeto donde se ha enseñado el delito, que es este ámbito donde se ha desarrollado esta construcción, o cualquier otro que finalmente esté relacionado con la precisión de los hechos. Pero lo que usted me está señalando es sustancial. Así que si ahondamos en ello, también sus otros colegas van a insistir en lo mismo, y este diálogo va a estar tan desordenado que con la información que he podido recabar de la fiscal y el señor procurador, más lo que usted me traslada, me va a ser absolutamente confuso. Ya le pido por favor de que la información que vaya a recoger sea estrictamente clara. Usted, en sentido formal, ¿tiene observaciones o no? Por supuesto, estoy ¿Cuáles observando son? que no ha realizado en este caso la institución fiscal. De otro lado, está señalando en cuanto a mi patrocinado, por ejemplo, como que él fuera responsable, pero aquí estamos hablando del delito de colusión agravada, que vale recordar, ¿no? ¿Qué dice esto? El funcionario o servidor público que interviene directo o indirectamente por razón de cargo en cualquier etapa de la modalidad de adquisición o condición pública, o del cargo, cualquier etapa de la modalidad de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados defraudar patrimonialmente al Estado o entidad o organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni menor de 15 años. En toda la narración o exposición que ha fundamentado la señorita fiscal, a mi patrocinado, ¿en qué se le imputa? No está debidamente individualizado, no está debidamente identificado. Más por el contrario, es contradictorio, toda vez que en un momento, por ejemplo, señala que en su condición de supervisor ha observado, mediante reiteradas cartas, referente a la labor de supervisión que él realiza, pero sin embargo, la entidad no le ha hecho caso en su debida forma. Así lo expresa, por ejemplo, en su fundamento F, y dice: en este extremo se toma en cuenta que los servicios de obra sí cumplió, solicitó al exalcalde acusado Adán Edgar Vázquez Minaya la exigencia de renovación de la carta fianza pro garantía de fiel cumplimiento de acuerdo a las cartas 53-2013, Consorcio San Antonio del 12 de junio de 2013, carta 36-2013, Consorcio San Antonio 3 de mayo del 2013, carta 28, etcétera, etcétera. Es decir, ha cumplido a cabalidad su función. De otro lado, señor, se menciona de que la obra no estaría concluida. Todo el mundo sabe en este momento que esa obra ha sido concluida al 98%. De lo contrario, no estaría funcionando. Se concluyó el 2012, 13, 14, 15, 3 años que viene funcionando. Sin embargo, pues repito, no se ha hecho la expedición fiscal, in situ. Hay fotografías, hay pruebas suficientes de que esa obra se ha ejecutado a cabalidad. Es más, mi patrocinado, en este caso, si bien es cierto, ha realizado la supervisión, esto pues se ha llevado a cabo en 2 etapas. En un 93%, perdón, Una es necesaria. Sí, solamente Sí. quiero preguntar, doctor, si es que las observaciones formales han sido presentadas en el término que establece el código y que si podría dar cuenta la señorita asistente. Sí han sido presentadas las observaciones. ¿Observaciones formales? Formales, a ver, vamos a Formales, ver. doctor, porque estamos en observaciones formales. No, las observaciones formales no requieren el plazo de los 10 días, pueden ser discutidas en este momento. Las observaciones sustanciales sí requieren ser presentadas en el término de los 10 días. Bueno, Y esas han sido presentadas, pero si usted considera, podemos dar cuenta o usted lo puede revisar en este momento. ya. Está bien. ¿Considera revisarlo? No. Pero están señalados, ¿no? Si no, Me parece que solamente hay observaciones sustanciales, doctor, sobre seguimiento. Sí, y solamente plazos. de eso. Ujú. Si considera revisarlo, No sé, No. que continúe, pero solamente que se tome en cuenta que las observaciones formales implican si no se ha cumplido con lo que establece el artículo 349. Claro, por solamente que supuesto. nos ciñamos Eso es a lo que yo también quiero comprender del señor abogado. Pero finalmente, si no lo hubieran planteado, las observaciones de oficio las puedo Así es, asumir. doctor. ya. A ver, adelante, brevemente nada más, porque Sí. si estamos desconociendo la intervención del sujeto, o estamos desconociendo que el hecho exista, esa es una observación sustancial. No es atribuible al señor por el cumplimiento de sus deberes. El hecho no se produjo, estamos incurriendo en una razón sustancial.
Ya usted se está remitiendo al literal A y B del artículo 344. Ya no es el 349. Le pido que revise el 349 en todo caso. Correcto. Es que, señor juez, en realidad esta acusación no tiene sentido. Por eso, pues, pero vamos a analizarlo en sentido formal y sustancial. En sentido formal, el artículo 349 nos da 8 ítems. Lo que yo no he podido comprender de lo que usted me ha dicho, doctor Marino, con todo respeto, es de que la delimitación de los hechos por el Ministerio Público no resulta clara, porque sobre su patrocinado no se ha dicho qué deberes ha infringido. Eso está bien, eso tiene relación con el literal B del artículo 349. Pero está interesado usted a discutir otras cuestiones que no son objeto de mi pronunciamiento. Son tan controvertidos que tendrían que verse en un eventual enjuiciamiento. No estamos en un minijuicio. Para los señores diputados, acá no se inició juicio, por si acaso. Estamos controlando una postulación del Ministerio Público, nada más. Entonces, afirmar un hecho para yo aceptarlo, negarlo, confirmarlo, es innecesario, es inoficioso. Está perdiendo el tiempo usted, doctor Marino. Correcto. A ver, Me voy a adelante. limitar a las observaciones que se ha formulado mediante el escrito de 15 de marzo de 2017, va a decir en el paso concedido. Bueno, las autoridades representantes de la Municipalidad Distrital de Heroína Soledad del periodo 2011 a 2014, encabezado por el alcalde, firmaron el convenio 554-2011, vivienda entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Distrital de Heroína Toledo de fecha 23 de junio de 2011. La Municipalidad Distrital de Heroína Toledo contrata la ejecución de la obra al contratista el 2 de enero de 2012. El contratista Consorcio San Antonio, conformado por Seba S.A., Vega Aybar, Agrecom, el monto contratado 3.161.000 y picos, fecha de contrato 2 de enero de 2012, representante legal del contratista Jorge Pascual Vega Aybar, residente ingeniero Jorge Pascual Vega Aybar, proceso de selección, licitación pública número 01-2011, valor referencial 3.131.064.37, plazo de ejecución 240 días. La Municipalidad Distrital Heroínas de Toledo le entregó al contratista los adelantos directos, 632.212.87 el 10 de enero de 2012. Materiales, 1.264.425.75 el 8 de enero de 2012. Por lo enunciado en el punto 1.3, o sea, en el anterior, demostramos que la Municipalidad Distrital de Heroínas de Toledo entregó un monto total de 1.896.638.000.62 al contratista, que representa el 60% del monto del contrato, como lo ha señalado la servidora del Ministerio Público. El monto total de adelanto otorgado al contratista por el municipal lo realizó todavía sin la existencia de la supervisión de obra, vale decir, antes que mi patrocinado sea contratado como supervisor de obra. Siendo así, ¿de qué delito de corrupción se puede hablar? Él nada tiene que ver en esta etapa. La Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo realiza el contrato con el Consorcio San Antonio para la supervisión de obra el 17 de enero de 2012, luego de un concurso público de la adjudicación directa selectiva, vale decir, posterior a los adelantos, posterior al contrato correspondiente. Supervisor, en este caso Consorcio San Antonio, conformado por Mesa Espina Edwin Wilson, Vera Munir Rigoberto José, en este caso mi patrocinado, el monto del contrato 166.000, fecha de contrato 17 de enero de 2012, o sea, posterior a la fecha de los adelantos, plazo por 240 días, fin de plazo 15 de noviembre de 2012, representante legal, supervisión ingeniero Edwin Wilson Mesa Espinal, supervisor Jorge Vega Paredes, representante de selección adjudicación directa número 02-2011, valor referencial 160. El contrato de la supervisión de obra es realizado el 17 de enero de 2012, mientras el adelanto al contratista fue entregado del 8 al 10 de enero de 2012. Eso quisiera que se tome en cuenta la fecha, señor. El adelanto fue del 8 al 10 de enero, mientras que mi patrocinado recién fue contratado como supervisor el 17 de enero de 2012, antes de la existencia del contrato de la supervisión de obra. Según el contrato de ejecución de obra entre la Municipalidad de Heroínas Toledo como ente contratante y el contratista de fecha 2 de enero de 2012, en la cláusula octava dice: el contratista entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento a favor de la entidad con los conceptos importes y vigencias siguientes. De fiel cumplimiento del contrato de 316.116, la carta de fianza 58454 por el Banco Interbank de fecha 22 de noviembre de 2011, la cantidad que es equivalente al 10% del monto total del contrato. Ocurre que la municipalidad no exigió al contratista la vigencia de dicha carta, fianza hasta el consentimiento de la liquidación final, pese a que la supervisión advirtió constantemente. Vale decir, en ese sentido, mi patrocinado está pues exento de cualquier responsabilidad penal o civil, toda vez que él ha cumplido a cabalidad su función. La supervisión de obra, ¿Dónde está suscrito? eso está con fecha
Está con fecha 15 de mayo de 2017, señor juez. 15 de marzo. 15 de marzo de 2017. Su patrocinado es Rigoberto, ¿no? Sí, Rigoberto José Vera Murillo. A ver, vamos a ver un momento, vamos a ver. A ver, un momentito, señores. En la audiencia la dirijo yo. ¿Usted tiene algo que decir? En su momento, señor juez. Sí, en su momento, pues, en su momento, ¿ya? Disculpe. A ver, tengo que ver la tacha, dice, tacha contra el perito, 15 de marzo. ¿Es eso lo que usted está leyendo? No, es otra. Ahí dice, Susumía dice, presenta observación al expediente de notificación 3053. Está con esa sumida, señor juez. Y la pregunta es si hay un tomo más de la acusación. Si hay un tercer tomo, tengo que empezar. Claro, ambos han sido presentados con la misma fecha, el 15 de marzo de 2017. Más que también presenta sobre el seguimiento. Sí. Ah, no, es otro. Diputado, ¿no? Vamos a ver, verifica si está escrito. Sí, ¿Qué fecha? Desde el 15 de marzo de 2017. Está con la sumida presente observación al expediente. no hay nada. Así que no me piden nada. ¿Ofrece pruebas? No, está con la sumida presente observación al expediente de notificación número 3053. Bueno, para ir avanzando, ¿cuál es el resumen de su observación formal? Como señalábamos, los adelantos han sido antes que se contrata mi patrocinador. Señor, ¿cuáles son las observaciones formales? Esa es una cuestión sustancial. Yo sobre los hechos no me voy a pronunciar si hubo defraudación o no hubo, no es de mi interés. Eso es de interés del juez de juzgamiento. Él finalmente dirá, pues, concretamente si hubo o no una transgresión de los deberes de parte de los funcionarios.
estoy controlando. Mi función es juez de investigación preparatoria y en etapa intermedia controlo la postulación del Ministerio Público, si es válido en sentido formal y si es válido en sentido sustancial. Usted está perdiendo el tiempo al insistirme que si hubo, no hubo, hubo conservación o no la hubo. Eso no es objeto de mi pronunciamiento. ¿Cuál es la observación formal según el artículo 349? Y si no lo puede decir, pasamos a la siguiente defensa. Ya, no, sí, concluyo. A ver, ¿cuál es? Voy a cumplir. ¿Cuál Señor juez, efectivamente, como ya habíamos señalado, fue posterior y contradictorio, decíamos, la acusación fiscal, porque por un lado se dice sí cumplió y por otro lado no cumplió, entonces, ¿en qué quedamos? Efectivamente, la supervisión de obra, cumpliendo con su labor, también comunicó con varias cartas presentadas a la MUSPE informando de la necesidad de la ejecución y renovación de las cartas fianzas, cuyas copias fueron presentadas a su despacho, que se encuentra en el tomo 5 del expediente del caso. Asimismo, también en la acusación se señala, no se exigió la renovación de cartas y al no ser cumplido por el contratista no se ejecutaron las garantías. En el subtítulo 2F dice, en este extremo se toma en cuenta que la supervisión de obras sí cumplió, solicitó al exalcalde, acusado Adán Edgar Vázquez Minaya, la exigencia de la renovación de cartas fianzas por garantía de cumplimiento y de acuerdo a las cartas, bueno, que hemos señalado ya. Con los puntos mencionados, se entiende pues que no hay en realidad el delito de colusión, en realidad debería de sobreseerse respecto al patrocinado. Concluyo con esto, señor juez, en su momento formularé la tacha contra el perito técnico, contra su peritaje y asimismo también contra el perito contable y las conclusiones de su peritaje correspondiente. Bien, para ordenar esta audiencia, les hago de conocimiento a todos los que estén participando. La defensa de los señores imputados tienen en claro, y los que son patrocinados seguramente no lo tienen en claro, pero confían su defensa en una defensa profesional. Les pido que por favor ordenemos el diálogo de una manera adecuada. Es como una operación. Antes de operar hay un preoperatorio. Antes de que se inicie el juicio hay un control. Este control debe ser desarrollado en dos momentos. El código lo dice sutilmente, pero sin embargo acuerdos plenarios, que son doctrina legal, justifican la obligación de los jueces de desarrollar este control en dos estaciones. Primero, si formalmente es válida la acusación, analizaré lo sustancial. Usted concluye diciendo, pido el sobreseimiento. ¿El sobreseimiento qué cosa es? ¿No es acaso el cese de la persecución del Ministerio Público? Porque su pedido puede ser atípico absoluto, atípico relativo, porque el hecho no se puede atribuir, porque finalmente se extinguió la acción, pero en realidad, en resumen, resultan razones neurálgicas que van a quebrar la postulación del Ministerio Público. Lo que usted está queriendo introducir no tiene que ver, presumo, con razones formales, sino sustanciales. Me parece que no me entiende, no sé cómo le voy a explicar. Entiendo que usted no tiene observaciones formales, así que no vamos a insistir sobre su intervención. Le voy a correr traslado igual al Ministerio Público, pero para abreviar, preguntamos, la defensa del señor... Breve, concédame, por favor. Precisamente estoy observando porque la acusación fiscal no está debidamente motivada. Contraviene al principio de la legalidad. Ese es el Le he comprendido. Muchas gracias. El señor Víctor Raúl Berríos, ¿tiene alguna observación formal? Sí, en su venida, señor magistrado. Teniendo en consideración que el artículo 349 del Código Procesal Penal establece que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá, estos son como requisitos de la acusación, los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado. Conforme esta parte ha podido escuchar atentamente los hechos en los que basa el Ministerio Público su requerimiento acusatorio, en ninguna parte se ha determinado cuándo, dónde, cómo se habría cometido supuestamente el acto colusorio. Asimismo, señor magistrado, también debe tenerse en cuenta que el Ministerio Público debía haber señalado de manera circunstanciada la participación que se atribuye a mi patrocinado haber cometido el delito de colusión, señor magistrado. Aspecto que el Ministerio Público no lo ha detallado. De qué manera, dónde, cómo, cuándo, mi patrocinado, como residente de obra, el señor Jorge Pascual Vega haya incurrido en el delito en materia de imputación. Asimismo, señor magistrado, el Ministerio Público postula de que supuestamente mi patrocinado habría incurrido en un acto colusorio. Toda postulación del Ministerio Público basada en un hecho tiene que estar resguardado o acreditado o escoltado por un medio probatorio que acredita lo que está
indicando en su requerimiento acusatorio. Al respecto, no ha indicado ninguna prueba que tenga incidencia directa en el acto aculusorio con respecto a mi patrocinado. Por esas razones, esta parte también observa un aspecto formal de la acusación, señor magistrado. Muchas gracias. A ver, la defensa de Yuri González. La defensa Yuri González. Sí, señor juez, también dentro del plazo legal previsto en nuestra norma procesal penal, hemos cumplido con hacer la observación pertinente a la acusación fiscal, específicamente en cuanto se refiere a que el representante del Ministerio Público no ha realizado una relación clara y precisa de los hechos que se atribuyen al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En este caso, ya la Corte Suprema de Justicia de la República ha tenido oportunidad al pronunciarse en cuanto se refiere al principio de imputación necesaria o suficiente, establecidos en este caso en el Acuerdo Plenario 6-2009, el Acuerdo Plenario 2-2012 y el precedente vinculante 956-2011 Ucayali. ¿Qué es lo que nos manifiestan estos precedentes, señor juez, específicamente en cuanto se refiere al Acuerdo Plenario 6-2009? Dice que se exige de parte, en este caso, del Ministerio Público, una relación circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Hemos podido revisar tanto de la acusación escrita como de la acusación oral de la señorita representante del Ministerio Público, en el cual se limita a sostener de que existe una pericia de parte en el cual un ingeniero que obviamente en el control de la acusación sustantiva vamos a cuestionar, hace de conocimiento de que han existido 8 valorizaciones de parte, en este caso de mi patrocinado, que habría dado visto bueno. 8 valorizaciones que no han debido de pagarse, dice, porque contienen muchas irregularidades, pero no sabemos qué tipo de irregularidades son. ¿Por qué no lo sabemos, señor juez? Porque tampoco creo lo sabe la señorita representante del Ministerio Público, por cuanto el peritaje de parte dice bien claro, este peritaje está incompleto, en este peritaje faltan documentos. Entonces, creemos de que la acusación de la representante del Ministerio Público no es objetivo, no es claro. Señor juez, asimismo, teniendo en consideración que el delito de colusión es un delito de infracción de deber, conforme anota la doctrina penal más actualizada, tampoco nos ha podido explicar, en este caso en la acusación, el representante del Ministerio Público, cuáles son los deberes que habían infringido, en este caso mi patrocinado, como supervisor de obra. Ahora, si bien es cierto de que cuando hace la acusación, tipifica estas conductas, en este caso el caso específico de mi patrocinado, como el delito de colusión en su forma agravada, nosotros debemos saber de que a raíz de la última modificatoria que sufrió el delito de colusión, tenemos 2 tipos de colusión, la simple y la agravada. La simple, en el cual cuyo verbo rector es el defraudar. Disculpe, doctor, voy a leer lo que dice la representante del Ministerio Público. La simple, que es el de concertar, en el cual no hay perjuicio económico. Y la agravada, que es el de defraudar. Entonces, tampoco la señorita representante del Ministerio Público nos dice, no, ¿en qué ha consistido esta acción defraudatoria del patrocinado? Pues únicamente, en cuanto se refiere a las circunstancias concomitantes, llega a una conclusión, el cual me permito leer, señor juez, de lo que se evidencia que habría existido concertación entre el exalcalde acusado, los responsables de la supervisión de obra y el contratista, quienes recibieron pagos sobrevaluados en perjuicios de la entidad, en este caso municipalidad distrital de Heroínas Toledo. ¿Qué implica eso, señor juez? Es una forma genérica, es una formulación vaga, que en este caso imita el derecho de defensa de esta parte procesal. Por lo que solicitamos que sea devuelto la acusación, en este caso al representante del Ministerio Público, a efectos de que, puntualice de manera objetiva su acusación. Señor juez, si me permite, con esto termino, por favor. El artículo 344 del Código Procesal Penal
nos dice claramente, decisión del Ministerio Público, dice, ¿no? El fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación, siempre que exista una base suficiente para ello. En la audiencia, en el control sustancial lo voy a anotar, señor juez, de manera detallada, pero también quisiera, en aras de cautelar al debido proceso, se verifique esto. ¿Qué es lo que dice cuando existe una base suficiente para ello? Señor juez, si nosotros revisamos la denuncia realizada en autos, en este caso por el gobierno regional, verificamos que hacen la denuncia penal únicamente contra el alcalde y el contratista, por cuanto supuestamente no se habían cobrado penalidades. Pero en ningún momento los señores del gobierno regional de Junín hacen ver de que la supervisión de obra había realizado, en este caso, valorizaciones fraudulentas. Ahora, si nosotros revisamos el convenio, señor juez, en el convenio en uno de los acápites dice claramente cuál es la función del gobierno regional de Junín. Dice supervisar y controlar la ejecución de la obra. ¿Por qué no hacer la denuncia contra los supervisores, señor juez? Porque simple y llanamente tenemos dos informes, el de Fojas 25 y el de Fojas 641, donde dicen los ingenieros de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación del Gobierno Regional de Junín que esa obra está al 80 y al 76%. ¿Cuál es la observación formal? Dice, la observación formal de que el fiscal, en atención al principio de legalidad, no está incorporando pruebas que han sido incorporadas válidamente, en este caso, por el Gobierno Regional de Junín. Porque esa pericia de parte que tenemos, que dicho sea de paso, ha sido practicado no por un especialista en la materia, porque creo que es un ingeniero agrícola con un respeto a esa profesión, porque la norma nos dice que tiene que ser un ingeniero civil o un ingeniero sanitario. Entonces, el representante del Ministerio Público, aplicando su función de la legalidad, no está sumando, no está incorporando a procesos, en este caso, cortes de obra realizados por el Gobierno Regional de Junín, donde dice claramente que esa obra tiene un promedio de 80% de base fisco. Porque si así sería, señor juez, prácticamente no estaríamos de repente en esta audiencia, ¿no? Entonces, por las razones expuestas, solicito que los autos sean devueltos al Ministerio Público a efectos de que realicen las observaciones correspondientes. Bien, muchas gracias. La defensa de Héctor Morales. Muchas gracias, señor magistrado. Esta parte, de la misma manera como los colegas que me han precedido en la defensa, va a sustentar las observaciones formales a efectos que sean devueltas al Ministerio Público, por cuanto la acusación, conforme lo establece el artículo 349, debe sustentarse en una relación clara y precisa de los hechos que se atribuye al imputado, con sus causas precedentes, concomitantes y posteriores, así como los elementos de convicción que la sustentan, y circunstancialmente especificar paso a paso en qué puntos ocurrieron los hechos o en qué puntos se ampara para solicitar esta acusación. Siendo esto así, sabemos, señor magistrado, que el principio de imputación necesaria recogida en acuerdos plenarios y también por la vasta doctrina sobre el tema, señala que esto debe ser en forma precisa, objetiva y concreta. Siendo esto así, a mi patrocinado, y más aún, teniendo en consideración que es un delito de infracción de deber, se le puede incoar el delito de colusión por el hecho de no haber contestado cartas donde supuestamente el supervisor le señala que debería solicitar a su vez al contratista la renovación de las cartas fianzas, que es un hecho más de los cuales se han mencionado en esta acusación, tanto escrita como verbal. Por lo mismo, señor, esta parte considera de que es insuficiente, no es objetiva, no es concreta, y debe ser devuelta para que con hechos concretos sean modificados y de esta manera podamos llevar la acusación sustancial, el control sustancial en su momento. Correcto, le voy a dar cuenta al Ministerio Público. No tiene observaciones en relación a la pretensión de la Procuraduría. Doctor. Bueno, como ya había manifestado, en realidad mi patrocinado sobre la pretensión, sí, se considera inocente, no ha causado ningún perjuicio económico ni moral, porque toda vez que no ha realizado ningún acto ilícito, por tanto es incorrecta, contrario de derecho a la pretensión que denuncia. Muy bien. Doctor, ¿sí?
Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, considerando que la responsabilidad civil parte de un hecho ilícito y que esta parte, como defensa en la etapa correspondiente, va a sustentar de que no ha existido delito, de que no existe colusión, al no existir colusión, al no existir un hecho ilícito, no existe tampoco responsabilidad civil. Por tanto, esta parte no está conforme con lo que está realizando el procurador. ¿Doctor, usted tiene alguna observación? Ninguna, por lo mismo. Por lo mismo. Lo mismo. Doctora, se tiene el uso de la palabra. Claro, señor juez. Brevemente y en el orden que han Sí, señalado, por favor. con relación al primer abogado ha indicado que la acusación es contradictoria, ha indicado específicamente que su patrocinado si cumplió o no cumplió con la garantía de fiel cumplimiento, y este es su punto. En este aspecto, doctor, respecto a la participación de su patrocinado, que sí cumplió con sus obligaciones para emitir las cartas fianza, el Ministerio Público ha indicado de manera clara, respecto a la garantía de fiel cumplimiento, el alcalde ha incumplido en exigir la renovación de las garantías, ¿no? Y se tiene como un elemento de convicción más que abona a que el alcalde lo hizo de manera dolosa, que en la supervisión presentó cartas exigiendo que se renueve la garantía de fiel cumplimiento. O sea, en este punto, y la acusación, doctor, no solamente va respecto a la garantía de fiel cumplimiento, sino al respecto a la sobrevaluación, a la no renovación de la garantía de fiel cumplimiento, a la no exigencia de renovación de la garantía por adelanto directo y por materiales. O sea, es solamente un extremo. Respecto de ese extremo, a la exigencia de garantía de fiel cumplimiento, no es de responsabilidad de la supervisión, pero sí la sobrevaluación de la obra que se está imputando y también la no renovación, la no exigencia de renovación de adelanto directo y por materiales. En este punto solicito que se declare pues infundada la pretensión, ¿no? Con respecto al segundo abogado, ha indicado que no se ha precisado la participación de su patrocinado Jorge Pascual Vega, de cuándo, cómo, dónde se han efectuado los actos colusorios. Sobre este punto, señor juez, respecto al delito de colusión, el Ministerio Público ha indicado de manera clara que los actos de concertación, estos actos de colusión, estas infracciones al deber, se han efectuado durante la ejecución de la obra, posterior al contrato y hasta la fecha en que se resuelve, durante la ejecución del contrato, sí lo he dicho al inicio de la exposición, ¿no? Los actos de concertación, señor juez, no pueden ser debido a esta clase de delitos, ¿no? De estos actos de concertación no son evidentes, sino que se pueden evidenciar de acuerdo a las irregularidades administrativas, infracciones al deber de cada uno de los imputados, en este caso de los autores, ¿no? Lo que puedo manifestar de manera clara y concreta es que ha sido durante la ejecución de la obra, posterior al contrato y hasta la resolución del contrato, es en todo ese lapso que se han venido ejecutando los actos colusorios, porque es la sobrevaluación de 8 valorizaciones, que no puede ser en un solo momento, ¿no? Es la sobrevaluación de la obra efectuada de manera paulatina con respecto a la supervisión de la obra, en la cual ha tenido participación directa, tanto el supervisor de obra, residente de obra, conforme a la ley de contrataciones del Estado. Respecto al tercer abogado, ha manifestado el abogado González que no hay una relación clara, precisa relación clara y precisa, y no se ha precisado las infracciones al deber que habrían efectuado su patrocinado. En este caso, señor juez, el Ministerio Público ha referido que la infracción al deber respecto al supervisor de obra es relacionado específicamente con el artículo 190 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El artículo 190 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en la misma obra. El supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente. Asimismo, el artículo 193, que indica la entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor. Era su responsabilidad, era la responsabilidad del supervisor verificar cada una de las valorizaciones, verificar el avance físico de la obra y el avance financiero de la obra.
Son las funciones y es justamente la infracción a este deber que se le imputa al supervisor de la obra, el no haber controlado, o mejor dicho, el haber permitido, el haber dado aval a estas valorizaciones presentadas por el contratista a través del presidente respecto de una obra sobrevaluada. En este aspecto también, respecto al residente de obra, el residente de obra a Jorge Vega Pascual específicamente, que ha violado el artículo 185 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Este es el deber. El artículo 185 del reglamento indica que en toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado designado por el contratista, previa conformidad de la entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra. Es el contratista que a través de su residente de obra, que en este caso es la misma persona, Jorge Vega Pascual, quien ha efectuado cada una de las valorizaciones y se los ha presentado al supervisor, ¿no? De ambos es la responsabilidad directa en la ejecución de la obra. En este aspecto se está imputando una sobrevaluación específicamente de esta obra. Hay 8 valorizaciones más lo que se ha entregado por adelanto directo y adelanto por materiales, en la que se ha verificado que hay una sobrevaluación, señor juez. Luego, respecto del último abogado, indica que su patrocinado, que es el alcalde, él no ha contestado cartas para la renovación de garantía de fiel cumplimiento, dice que esta imputación es insuficiente. Respecto específicamente al alcalde, se ha precisado en la oralización respecto a su participación en cuanto a la garantía de fiel cumplimiento, señor juez. En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento, no ha exigido la renovación de esta garantía, pese a estar estipulado en la norma, como ya lo he indicado, ¿no? Que es el 10% de la garantía de fiel cumplimiento que debió haber exigido y no ha exigido la renovación. Y es más, existe una acta de conciliación extrajudicial con acuerdo total, señor juez. Este acuerdo deviene en ilegal, porque aquí, en este acuerdo que firma el alcalde con el contratista, respecto específicamente a la garantía de fiel cumplimiento, ha permitido que el contratista presente una carta fianza por esta garantía con respecto al 1%. En este sentido, de manera directa, el alcalde ha infringido su deber establecido en las normas que ya he precisado, señor juez, y no ha exigido lo que la ley de contrataciones indica. Eso es específicamente respecto a la garantía de fiel cumplimiento, es la participación específica del alcalde, del contratista, señor juez. Con relación a los otros indicios de concertación, que es la obra sobrevaluada, la obra sobrevaluada se imputa específicamente por los argumentos que ya he mencionado, señor juez, al residente de obra, al supervisor de obra. En este caso, el residente de obra, el contratista, la persona que debió ejecutar la obra, el supervisor de obra que debió haber verificado que el avance físico y real y financiero de la obra tendrían que ser a la par. Sin embargo, conforme a los elementos de comisión que he mencionado, con respecto a la pericia técnica, se ha establecido que hay una sobrevaluación, la misma que ha coincidido con una pericia contable emitida por perito Reper, señor juez. Por tanto, solicito que se declaren fundadas las observaciones formales, señor magistrado. A ver, doctora, para comprendernos. Y el doctor González también le ha dicho sobre la fecha de comisión y la adecuación del tipo, porque ese tipo penal ha sido modificado. La fecha de comisión del delito, señor juez, ya he mencionado, los actos de concertación por este tipo de delitos no se puede establecer en un día, hora y lugar específico. Se ha desarrollado este acto de concertación durante la ejecución contractual de esta obra, que es posterior a la firma del contrato, ¿no? El contrato de ejecución de obra se ha firmado
el 2 de enero del año 2012, el contrato para la supervisión de la ejecución de la obra el 17 de enero del año 2012, y estos actos de concertación se han ido dando de manera paulatina hasta el 6 de agosto del año 2013. 6 de agosto del año 2013, en la cual el contratista resuelve el contrato y remite una carta, y luego, después de esta fecha, 45 días después, la entidad, para salvar responsabilidades, también resuelve el contrato finalmente. Pero en el 2013 se modifica el tipo penal y A luego ver, también se doctor. modifica. A ver, del 2 de noviembre al 6 de agosto. ¿Usted del estaba pidiendo, 2013. doctor, qué modificación? Bueno, específicamente respecto a la modificación, lo que es la simple de la grabada. Ah, ya, cuando estamos hablando de concertar o de defraudar. Que se escribe y que se diferencia, ¿no? Todas esas dos, las dos conductas. Señor de los juez, tipos penales. el delito de colusión, ya, como también lo he mencionado en la tipificación del hecho, se halla regulada en el artículo 384, segundo párrafo, artículo modificado por la ley 29.758, publicada el 21 de julio del año 2011. Para esta fecha ya existía pues el primer párrafo y el segundo párrafo. Ya, correcto. Bien, ¿sabe qué? Vamos a abreviar las cosas. Sí, permite, por favor, brevemente. Que sean observaciones que no reduden sobre lo que ya les hemos comprendido. Doctor, en este orden, ¿usted tiene algo que decir adicionalmente sobre lo que ha hecho la fiscal? Claro, Que sea nuevo para no... sigo sosteniendo que no está debidamente motivado y Correcto. atenta al principio de legalidad por un asunto, no. Se habla de sobrevaluación, pero la sobrevaluación, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en el peritaje contable y en el peritaje técnico. El peritaje técnico está incompleta, ¿no? En realidad no ha abarcado todos los ítems como corresponde, toda vez que hay un avance físico. Sin embargo, para el señor perito no existe nada. Hay un 20%, hay un 30%, cuando esta obra está hecha al 98%. Claro, de otro lado, el peritaje contable no es sino reproducción fidedigna del peritaje técnico. En realidad, pues no hay la motivación respectiva, atenta al principio de legalidad. Correcto. Señor magistrado, vuelvo a recalcar, en función a lo vertido por el representante del Ministerio Público, de que Imputación necesaria. no ha señalado, efectivamente, Ya. no ha Algo señalado más. quién, ni patrocinado con quién supuestamente se ha coludido. Ya, Uno. correcto. Dos, doctor. Debo hacer, el representante del Ministerio Público está indicando de que supuestamente mi patrocinado ha incumplido su obligación en razón de que no ha mantenido vigente las renovaciones de las fianzas exigidas en la normatividad. Al respecto, señor magistrado, es totalmente falso, toda vez que mi patrocinado con fecha 22 de diciembre de 2011, con la carta fianza 5845-4-1, que ha estado vigente hasta el 22 de diciembre de 2011. Así sucesivamente. El 21 de abril del 2013, mediante la carta fianza número 6538-6-1, vigente hasta el 20 de mayo del 2013, mi patrocinado ha mantenido vigente el tema de la renovación de la fianza de fiel cumplimiento. Aspecto que el representante del Ministerio Público no lo está esbozando, porque sí está acreditado, se ha adjuntado a la investigación, pero faltando a su deber de objetividad, el representante del Ministerio Público no lo está teniendo en cuenta esas cartas fianzas incorporadas a la investigación válidamente. Aspecto de los cuales no se ha pronunciado, indicando que solamente hasta el mes de octubre del 2012 se habrá tenido vigente las cartas fianzas, cuando sí Ya, están acreditadas. Siguiente, doctor Cialdo. No, señor. Sí. Solamente reincidir en lo que es el principio de imputación necesaria. El representante del Ministerio Público continúa sosteniendo y dice de que en las valorizaciones han existido irregularidades administrativas, pero no nos dice de qué se trata esas irregularidades. Si ha sido un problema de qué tipo de pagos, qué partidas presupuestarias se han pagado más, se han pagado menos respecto al expediente técnico. Entonces, eso es una fórmula vaga, señor juez, de estar realizando en este caso su acusación de irregularidades administrativas. Reproducimos en el mismo sentido la imputación necesaria y respecto a los hechos concomitantes y precedentes. Habida cuenta que, reitero, se trata de un delito de infracción de deber, menciona que el alcalde eludió su responsabilidad de renovar cartas fianzas. Para eso existe el reglamento de organización y función, el manual de organización y funciones y otros instrumentos que establecen quién tiene la obligación en una entidad pública de pedir la renovación de dichas cartas. Consecuentemente, esa responsabilidad no es atribuida a mi patrocinado.
Bien, correcto. Me gustaría hurgar en el tema de la infracción de los deberes y saber concretamente si estamos ante un hecho de relevancia penal o ante un hecho de relevancia administrativa. Pero por las funciones que yo ejerzo, no me sería atendible en este momento, salvo si fuera juez de juzgamiento. Sin embargo, así como ustedes tienen observaciones, yo también tengo observaciones propias. Estamos ante un acto postulatorio del Ministerio Público que en apariencia resulta válido. Pero queremos saber, mire, hay un contrasentido. Decimos con tanta facilidad imputación necesaria y decimos infracción del deber. Pido que se reconozcan los datos de cuándo, cómo, qué irregularidades, pero concretamente estamos hablando de una infracción de los deberes. Cuando estamos abordando este delito hablamos de dos tipos de imputación, normativa y personal. Y cuando hablamos de la normativa hablamos de la infracción del deber. Y cuando hablamos de la infracción personal, del quebrantamiento del rol. Eso yo tampoco no lo he conocido del Ministerio Público. Hay una justificación literal que ha sido, por su extensión, por su complejidad, ha sido leída. Y en ese sentido, por un criterio razonado, a diferencia de otras imputaciones de otros fiscales, se puede comprender. Pero lo que no podemos comprender es que hay una imputación en realidad un tanto ligera. Y eso es lo que justamente queremos ahondar. Toda imputación exige reconstruir un hecho pasado. Y esa reconstrucción pasada tiene que ser precedente para saber si el hecho es antijurídico, concomitante para ver si se ha consumado, y posterior para saber si existen atenuantes que puedan aminorar la responsabilidad. Pero, por ejemplo, ¿no? Si partimos de lo más elemental, la circunstancia posterior, que se ha presentado y que también lo ha leído, la circunstancia posterior dice peritaje técnico. El peritaje técnico es un acto de investigación, no es el desarrollo de un comportamiento. ¿Dónde está el quebrantamiento acá del deber de los funcionarios? ¿Cómo ha quedado esa obra? ¿Está en funcionamiento? ¿No está en funcionamiento? ¿Ha sido liquidada? ¿No ha sido liquidada? ¿Ha sido entregada? ¿No ha sido entregada? ¿Cuál es la consecuencia de la infracción de ese deber? Eso no sabemos. Acá existe la conclusión de un peritaje técnico. Esto podría ser para un alegato de clausura, tal vez para acreditar concretamente de que este hecho se ha generado un perjuicio dañoso a partir de este peritaje. Pero eso no le podemos atribuir como comportamiento. Le quiero observar, por favor, ese detalle. Otro hecho. También el Ministerio Público está insistiendo, por favor, cuando hablamos de la infracción de los deberes, la infracción de los deberes son infracción de los deberes generales y de los deberes específicos. Cuando hablamos del primer plano, estamos hablando de los delitos de dominio, delitos comunes, y del segundo plano estamos hablando de los delitos por infracción de los deberes, delitos especiales. En el primer caso hay prueba directa, lesiones, homicidio, tiene que haber prueba directa, tiene que haber como consecuencia imputación necesaria. En lo segundo, como es infracción del deber, quebrantamiento de los roles, la prueba no es directa. No la va a haber, la prueba es indiciaria. Doctor, y cuando la prueba es indiciaria, ¿cuál es la consecuencia? ¿Acaso la consecuencia no es la flexibilización de la imputación necesaria? Entonces, hacemos mal insistiendo cuándo, cómo, dónde, con qué palabras, en qué instrumento y en qué mesa se sentaron para verificar cómo concertaron. Estamos partiendo de indicios, la valorización que se ha dado sobre la identificación de los avances de la obra que existieron, pero que daban cuenta del 81% cuando en realidad era del 50%, ese por ejemplo es un indicio, y otro que finalmente pueden apuntar de que la conducta del alcalde y de los funcionarios subalternos estuvieron orientadas completamente a esa concertación fraudulenta con un perjuicio dañoso que es la defraudación. Eso no está amparado en la imputación necesaria, así que los acuerdos plenarios que ustedes vayan a señalar son atendibles, pero para los delitos comunes, no para los que estamos abordando. Así que con las observaciones que desarrollo, con la información que se está produciendo, o que se está produciendo en este ámbito, vamos a preguntarle al Ministerio Público, a ver si en todo caso podemos aclararlo. En el documento escrito usted no lo ha dicho. Lo que yo encuentro acá es un recuento de infracciones administrativas, pero no toda infracción administrativa tiene como resultado delito, ¿no? Y así lo hice la jurisprudencia reciente, lo hice la jurisprudencia pasada. Podemos en este momento detallar o requiere un tiempo particular para verificar cuáles son los deberes infringidos por cada uno de los imputados, cuáles son los roles quebrados por cada uno de los imputados y consecuencias de estos deberes infringidos y roles quebrados, cuál es el perjuicio generado. El tema de la falta de renovación de las cartas fianza es completamente un injusto
es un supuesto para considerar un justo penal? ¿O estamos hablando solamente de una infracción administrativa, que es un hecho accidental o un hecho periférico que va a fortalecer su tesis? ¿Podemos en ese momento justificarlo o requiere un tiempo prudencial? Para el mismo día de hoy. Sí. Ya. Un tiempo prudencial para revisar bien y específicamente lo que usted me está pidiendo es la infracción al deber infringido, roles quebrados. ¿Qué más me había indicado tú? ¿Y cuáles son las...? Ya. Señor juez. ¿En qué consiste concretamente la defraudación general al Estado? Ya, doctor, mejor lo digo en este momento. La infracción al deber, señor juez, ya lo había mencionado, con respecto al supervisor de obra. ¿Eso está en su documento escrito? Está, doctor. ¿Está en su documento escrito? ¿Dónde está? Está en parte de circunstancias concomitantes sobrevaluadas, segunda hoja, en la parte de 3, residente de obra, con un pie de página. Ahí están las normas que establecen las funciones y los roles del supervisor y del residente de obra. Ya, ¿dónde está de los otros imputados? Es que lo que pasa es que son supervisor de obra, residentes de obra, que es el mismo contratista, y el alcalde. En cuanto al alcalde, señor juez, también he mencionado el artículo de la ley, del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, que establece que la garantía de fiel cumplimiento es el 10%. Él no lo ha exigido, ha violado esa norma precisa. Comprendo de que es bastante amplio lo que vamos a tener que precisar. En todo caso, vamos a emitir la siguiente resolución. Ya. ¿Ya? ¿Sabes qué está hablando? El calendario de mayo. Un calendario. Doctor, usted está postulando con una prueba por indicio, ¿no? Así es, doctor. Pero todo indicio debería probar un hecho. De todas formas, debería ordenarlo en ese sentido. Ya.
Bien, resolución número 4. Concepción, 28 de marzo del año 2017. Autos y oídos. Estando el requerimiento acusatorio de fecha 21 de febrero del año 2017 formulado por María Angélica Guamán Gazzaniga en relación a la formulación de acusación contra Edgar Vázquez Minaya, Edwin Wilson Mesa Espinal, Rigoberto José Vera Munive y Jorge Pascual Vega Aybar en relación al delito de colusión agravada, con la oralización brindada en la presente audiencia, es menester considerar lo siguiente. Primero, alegación de las partes. El Ministerio Público, en una explicación prolija de su requerimiento acusatorio, ha detallado los imputados que han sido objeto de la presente acusación, siendo estos 5 sujetos debidamente individualizados, 4 sujetos debidamente individualizados, funcionario 4 de ellos y 1 en la condición de particular como extraneus. Se ha desarrollado un detalle circunstanciado de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, habiendo detallado los elementos de convicción, detallado la participación de cada uno de los imputados y establecido la propuesta de pena como el ofrecimiento de los medios de prueba para un eventual enjuiciamiento. Por su parte, la defensa de cada uno de los señores imputados ha tenido la oportunidad de desarrollar sus observaciones y hacen notar, por ejemplo, la defensa de Víctor Marino, observaciones a la motivación dada al requerimiento acusatorio, atacando concretamente los hechos relatados por el Ministerio Público. Asimismo, Víctor Raúl Berríos hace notar de que se ha infringido la imputación necesaria en el presente caso. Yuri González verifica la adecuación típica, fecha de comisión del ilícito y la ausencia de una relación clara y precisa de los hechos, remitiéndose al acuerdo plenario 6/2009. Héctor Melgar solicita, como sus antecesores, la solicitud de la devolución por la infracción de la imputación necesaria. Finalmente, el Ministerio Público, pretendiendo aclarar las observaciones que desarrolla, ha desarrollado
la absolución que a su criterio corresponde. Agotado el debate, este juzgado de investigación preparatoria también, de oficio, verifica observaciones de carácter formal al requerimiento acusatorio, tanto vinculado por las circunstancias posteriores del hecho que no han sido detalladas, la delimitación de los comportamientos en relación a la liberación de los deberes, los roles quebrados, que son dos tipos de imputación distinta, el detalle de los indicios que no han sido detallados, y la delimitación de los medios de prueba en relación a los hechos que se pretenden probar a posteriori. Con toda esta información producida en la audiencia y estando a esta tesis formulada por el Ministerio Público y a la contradicción que formulan las partes, debemos de recordar de que toda imputación clara está orientada a defender un derecho continente que se denomina el derecho a la defensa. Yo me defiendo en la medida que me ataquen, pero no puedo defenderme en la medida que no me ataquen o el ataque resulte acierto, ambiguo u oscuro. De todas maneras, es necesario hacer hincapié de que la imputación por determinado delito no siempre va a ser igual. La reconstrucción de los hechos, como la planificación de la investigación, va a tener sus aristas, va a tener sus particularidades dependiendo del delito que se investigue, se reconstruya, por cuanto el bien jurídico afectado siempre va a ser distinto. No es lo mismo investigar un delito contra la vida, el cuerpo y la salud que investigar un delito donde se pretende identificar la infracción de los deberes funcionariales. Tiene particularidades especiales que requieren una imputación detallada según sea el caso. En ese sentido, si pretendemos preparar un eventual juicio, la imputación que hace el Ministerio Público debe agotar la explicación o el relato claro del hecho para permitir la defensa oportuna de quienes hasta este momento se consideran inocentes y no se ha transgredido dicho principio o considerado de derecho en este momento. Tercero, con la información que ha sido presentada, con la que ha sido hurgada y con estas consideraciones referenciales que se han presentado, este juzgado de investigación preparatoria puede asumir como conclusión que la relación de los hechos presentados por el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio no resulta claro ni preciso, tanto por la pluralidad de los imputados que invoca, como por el hecho circunstanciado que delimita el hecho punible. Estamos ante la descripción de diferentes comportamientos funcionariales en relación al mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Pedro, La Florida, San Antonio, La Libertad y 2 de Mayo del distrito de Heroínas, Toledo, donde no se ha delimitado, como dice el artículo 349, en su literal B, los comportamientos ejercidos por cada uno de los imputados. Y tampoco se ha delimitado cuáles son los deberes que se han infligido, como tampoco se ha delimitado cuáles son los roles que se han quebrado. Menos aún se han establecido qué elementos de convicción recabados a nivel preparatorio son los que delimitan el comportamiento de estos sujetos para tener la condición de acusados en este momento, y tampoco los medios de prueba ofrecidos no están orientados a delimitar concretamente estas imputaciones normativas y personales en los señores imputados. Asimismo, es de observar de que encontrándonos ante un delito cuya probanza futura está sujeta a la prueba indiciaria, no se ha delimitado qué indicio prueba determinado hecho. Lo técnico, lo adecuado, lo recomendado, aun cuando no lo dice el código, porque el código no es un manual, es la presentación del indicio y la corroboración del hecho. Yo presento el indicio 1 porque prueba el hecho 1. Yo presento el indicio 2 porque prueba el hecho 2. Yo presento el indicio 3 porque prueba el hecho 3. Que podría ser mucho más comprensible, pedagógico y clara la acusación formulada por el representante del Ministerio Público. Finalmente, no cabe
insistir en el Ministerio Público una formulación de una acusación agotando los márgenes de la imputación necesaria, que no calzan para este delito de infracción del deber. Por estas razones, de acuerdo a las competencias que detenta este juzgado de investigación preparatoria, resuelve devolver la acusación fiscal al representante del Ministerio Público a fin de que formule las aclaraciones, precisiones, ampliaciones y otras que correspondan al mejor relato circunstanciado de los hechos. Para este efecto, estando al artículo 352, numeral 2, la acusación deberá ser devuelta para que en un término de 5 días pueda ser reanudada la audiencia. No obstante, hago de conocimiento a los presentes de que según la resolución administrativa 526-2017, se ha habilitado a este juzgado la emisión de 90 sentencias en el término de 21 días, por lo que la agenda fiscal para este despacho se encuentra copada hasta el día 2 de mayo del año 2017. Por lo que, apartándome de este dispositivo procesal y pensando en la finalidad del proceso como del resto de los procesos, dispongo la continuación de la presente audiencia el día miércoles 3 de mayo del año 2017 a horas 2:30 de la tarde, en esta misma sala de audiencia. Audiencia que estará programada hasta las 5 de la tarde, fecha en la que deberá agotarse el examen formal, sustancial, ofrecimiento de los medios de prueba y se agotará con las observaciones sustanciales que se presenten. De tal forma que si corresponde se dictará el auto de sobreseimiento correspondiente o se dictará el auto de enjuiciamiento según sea el caso. Esta audiencia no va a ser fraccionada, es una sola audiencia que agotará la etapa intermedia. Recuerdo, miércoles 3 de mayo del año 2017 a horas 2:30 de la tarde. Teniendo el Ministerio Público, por esta salvedad, y apartándonos de la norma procesal y considerando la amplitud y la pluralidad de los imputados y los diversos hechos que se han enunciado, un tiempo superior a los 5 días para que presente sus aclaraciones, otorgando un plazo prudencial hasta el día miércoles 12 de abril del año 2017, a partir de cuyo periodo, miércoles 19 de abril de 2017, a partir de cuyo periodo, del 20 de abril en adelante, estará a disposición de la defensa de los señores imputados la revisión de este requerimiento acusatorio. No se va a emitir por cédula venida del despacho judicial el traslado del requerimiento acusatorio aclaratorio del Ministerio Público. Por lo que, estando notificados los sujetos y siendo esa resolución de carácter irrecurrible, salvo mediante observaciones, pregunto a las partes. ¿Ministerio Público? Doctor. Doctor. Bien, estando a la ausencia de observaciones, siendo las 16:03 del día 28 de marzo del año 2017, declaramos cerrado el audio y video. Buenas tardes. Gracias.